Esta es una mesa acá de gente que sabe un montón. Viene Fernando Rosso, periodista de La Izquierda Diario, pasando muchas cosas, todas al mismo tiempo. Así que empezamos a contar cómo está el circo de hoy. Según incluso el propio gobierno, se vienen meses intensos, bueno, se vienen elecciones y demás, más allá del factor Fantino de la semana pasada, que quedaron todos así como medio, ¿qué carajo está pasando? ¿Qué ves, Fer, ahí en esto? Que más allá del dato específico, de la lógica. Sí, no, en el mismo hilo de Luis, ahí se muestra la caída de los ingresos, ¿no? O sea, la caída de los ingresos de los salarios del sector privado, 5%, hasta los estatales 30 y pico %. Es impresionante lo que cayó. Y después vos tenés, digamos, y eso con una caída pronunciada que ya venía de los gobiernos anteriores, que ya vino de Macri, que ya vino del gobierno de Alberto Fernández, que iba a recuperar los salarios, que no los recuperó. Entonces es como una decadencia que te lleva a situaciones como la que vimos durante el conflicto de los choferes de la UTA, que contaron una cosa que es inédita para la Argentina, un chofer que era, las condiciones de trabajo son durísimas, pero que era la aristocracia obrera en términos de salariales, baja del bondi y se sube a un Uber. O sea, y esa es la situación un poco de la Argentina. Ahora, al margen de eso, yo creo que hay una parte de la sociedad que disfruta de este tipo de cambio y de esta desinflación, de esta poder comprar afuera, básicamente, o viajar afuera, y hay otra parte que lo valora. Porque la inflación desde la República de Weimar para acá es desastrosa, te vuelve loco. Entonces me parece que hay una parte que tiene aspiración todavía, que venía mal, que empeoró durante este gobierno, pero que venía muy mal, y dice, pero bueno, quizás esta sea un piso para poder avanzar, digamos, después a recuperar ingresos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una valoración que es el activo político que tiene el gobierno. El problema que tiene para mí es que él está puesto en duda. Claro. Yo también veía consultoras privadas que veían que por ahí este retroceso puede implicar en la próxima medición un saldo importante, y casi que es lo único a lo que se está reduciendo, ¿no? Desinflación y batalla cultural. Y yo ahí creo que se está quedando corto en muchas cosas, ¿no? Como que, digamos... Empieza a hacer ruido. Y bueno, el tema, la derrota política con los gobernadores, a que claro. Yo no creo que sean Lenin ni el Che Guevara los gobernadores que están dispuestos a darse vuelta la semana que viene, digamos, ¿no? Pero fue una derrota muy importante, ¿no? Y que viene, no son por errores políticos, sino que viene por la encerrona, para decirlo así, que tiene el esquema económico, que se lo marcan desde el JP Morgan hasta otros bancos de inversión, en la cual le dicen, mirá, acá tenés algún problema de sustentabilidad económica y de sustentabilidad política, no solo si gana las elecciones, sino pues se puede ganar, porque los números le dan hoy, ponele. Sí. Más o menos para ser una elección razonable, sí. Ahora, ¿qué es razonable políticamente? Para lo que se propone. Claro. ¿Cuál es el volumen político que se necesita para hacer lo que dice? Que ya me vas a acordar un poco a mí me vas a acordar como en cámara lenta al gobierno de Macri, ¿no? Primero, segundo semestre, después segunda parte del gobierno, ¿para qué? Para las grandes reformas. Y bueno, para mí en una sociedad agotada, que ya lo empezó a poner al gobierno, una parte de la sociedad lo empezó a poner en el lugar de la casta, ponele, o el lugar que ellos denunciaban, porque de hecho no fue a votar y no vota a sus candidatos, en las elecciones adelantadas le da mal. Entonces me parece que es muy poco para ir a una batalla que la están presentando como la última, ¿no? Como la final. Parece tener margen el gobierno para sostener algún apoyo social, continuar con su plan o lo que estamos viendo hasta ahora, lo que resulta, incluso con datos oficiales a contramano a veces el propio relato del gobierno, cuando escuchás a Sturzenegger decir que se están creando miles de puestos de trabajo, etcétera, pero también cierran empresas, crecen, bueno, la desocupación, lo vemos permanentemente, empieza, ¿no?, a haber más conflictividad, por ahí medio desorganizado, pero distintos focos de conflicto. ¿Qué hay en estas advertencias del sistema, ¿no? Primero el JP Morgan, después el movimiento de los gobernadores fue realmente impresionante, ¿no? Ver a todos los gobernadores juntos, poniéndose de acuerdo en ir por la suya, incluso los que les tirabas una peluca y se ponían dos, evidentemente ahí algo pasó, y empieza a haber advertencias más allá de los gobernadores en particular, de los que también sponsorean ciertos gobernadores. El movimiento por abajo también, ¿no? Vemos distintas luchas muy representativas. ¿Qué hay ahí en esa tensión permanente de una Argentina conflictiva, ¿no? Vos la habías mencionado como la Argentina... La Argentina contenciosa, sí. Le tengo esperanza todavía, que viene, no sé, desde el siglo XIX que se viene hablando de eso, qué especificidad tiene la sociedad argentina con respecto a, qué sé yo, la sociedad brasileña, por ejemplo, que tiene mucho más predisposición a salir a la calle por todo.
hasta el campo, salió a la calle para cortar las rutas cuando quiso reclamar por lo suyo, ¿no? Ahora, a mí lo que me parece es, yo creo que se la van a poner, para decirlo académicamente, como lo dicen en París 8, se la van a poner, porque es inviable económicamente y es inviable políticamente también, porque ellos tienen, es un artefacto nuevo, estamos mirándolo todos como un artefacto nuevo, y ellos tienen una concepción distinta a lo que uno venía pensando, cuando inclusive yo escribí mi libro, La hegemonía imposible, de gobiernos que buscan de alguna manera ampliar su base de coalición política y su base de coalición social y agregar sectores y hacerse hegemónico, no quiero poner en académico, ¿no? Sí, Pero sí. este gobierno dice, a mí no me importa eso. Yo voy con una minoría consolidada, por eso la batalla cultural tiene una racionalidad, por eso hay método detrás de su locura. Yo consolido mi minoría y con esa minoría y el apoyo del poder, de los poderes fácticos, para decirlo así, avanzo a las patadas. Es un gobierno que, desde ese punto de vista, es un acontecimiento como el de Pablo Grillo, a cualquier otro gobierno lo ponía en crisis, porque, bueno, estuviste a punto de matar a un pibe. Eso lo inauguró Patricia Bullrich con Santiago Maldonado. Sí, claro. La respuesta estatal de qué me importa. Es más, te ataco a vos, te ataco a tu familia. Eso lo inauguró Patricia Bullrich en el último tramo de Juntos por el Cambio. Entonces, me parece que ellos dicen, bueno, y sin embargo a los 15 días estaban tirando de nuevo frente a los jubilados, ¿no? Entonces me parece que ese también es un límite político, porque que a ellos no les importe no ser hegemónico no quiere decir que no sea importante, digamos, ¿no? Que no haya que ampliar su coalición social, su coalición política. Y me parece que ya hay una advertencia a un sector del capital, para decirlo en términos amplios, que le dice no tenemos confianza en que esto sea sustentable, no solo económicamente, políticamente y socialmente. Porque son conflictos desagregados, todo lo que sea, pero cada conflicto es importante. El de vialidad nacional está en todas las provincias, es mucha gente. Bueno, se volvió a cortar la Panamericana el otro día con Georgalos, los trabajadores y trabajadoras de SECO, bueno, los estatales que están en conflicto permanente, los jubilados y las jubiladas. Sí, sí. Y me parece que, ¿cuándo confluye todo eso? En diciembre del 17. ¿Quién iba a pensar que ese día se iba a dar? Hubo una convocatoria, digo, eso está al salir, digamos, ¿no? Los acontecimientos si ya tienen algo que no se prevén con el día y la fecha, pero me parece que está generando esas condiciones, por eso las elecciones le quedaron largas, por eso me parece como que apostar a un ritmo muy rutinario, de decir, bueno, el calendario electoral y todo, en una Argentina que está en estas condiciones, nos puede sorprender por otro lado. Y me parece que hay una discusión que, escuchando lo que se planteaba acá, que es cómo evaluar al gobierno y qué pensar para el post-mileísmo. Para mí el gran tema que se dio en la Gran Bretaña de los años 80 es que la Gran Bretaña post-tacherista siguió siendo tacherista. Ella misma reivindicaba eso, ¿no? Sí. Bueno, el famoso, ¿no? Sí, el famosa mi frase. mejor hijo fue Tony Blair, Claro, digamos, ¿no? claro, que ahora claro. se le está dando vuelta, porque vuelve un reverdecer de la izquierda, tanto en Gran Bretaña, de la izquierda en sentido amplio, como en Estados Unidos, como en Chile. Podríamos pensarlo porque siempre estamos como atrasados en la Argentina de los dinámicas. Por ahí estamos pensando en que el mundo está a la derecha y hay unos fenómenos nuevos muy interesantes. Ajá. Pero al margen de eso, la Argentina post-Milei, ¿va a ser la Argentina mileísta? En el sentido de decir, bueno, el recorte fiscal, y bueno, había que hacerlo, estuvo bien. El consenso del ajuste, digamos. El consenso del ajuste, el consenso de cómo se llega a la desinflación. Entonces me parece que ahí hay un nudo muy importante, que no es futuro, Es que ahora. también hace a qué tipo de oposición haces. Claro. Porque si vos decís, yo voy a hacer una oposición dentro del marco de ideas que impuso el mileísmo, te va a ganar el mileísmo, porque es mejor el original que la copia. Y me parece que ahí hay una discusión, ¿no? La mayoría no llega, por eso estamos acá. Acá no hay ningún hijo de millonarios, dueño de corpos, ni nada de eso. La mayoría no llega, nadie le crea el dato de inflación. En eso estamos. Ahora, a mí lo que me cuesta encontrar, honestamente, es desde la oposición un relato alternativo de se puede bajar la inflación, se puede tener inflación, más o menos, no digo bajar, por poner una estabilidad sin este costo social, sin ajustar a los jubilados, sin reventar las universidades, sin dejar de hacer rutas y demás, que no sea esta la forma, ¿no? Sin embargo, no está claro. Sí, Vos yo te no digo, escuchás una respuesta clara a una alternativa de eso. No, lo primero para mí es que no es claro y no es fácil. Como lo que él está haciendo no es claro y es fácil. Es dificilísimo para muchos argentinos, no es que lo hizo fácil, digamos, ¿no? Segundo, que esto ya, yo no me quiero poner en panfletista, ¿no? Pero que no puedo pensarlo si no es en un contexto mucho más general.
Digamos, por ejemplo, si vos dejás los bancos y el colador, que es el comercio exterior en la Argentina, en manos de monopolio privado del comercio exterior, es mucho más difícil que este problema específico, como tantos otros problemas económicos, se solucionen, digamos, ¿no? Entonces, ahora, obviamente, eso requiere de otra potencialidad política, de otra fuerza social, pero creo que el momento en el que estamos ahora discutiendo, que vos lo sintetizaste como el consenso del ajuste, es que yo creo que Milei recoge muchos sentidos comunes que se fueron sembrando en el último tiempo. Y que esa es la principal discusión que hay hoy, que en otros lugares del mundo, por ejemplo, Mandani, Zoran Mandani, de los socialistas democráticos dentro del Partido Demócrata, dijo congelar los alquileres. Y dijo poner servicios gratis de transporte. Sí. Vos haces eso acá y te saltan de todos lados y te dicen, querés volver al déficit fiscal. ¿Me entendés? No te importa que se gaste. No, bueno, busquemos en algún otro lado. Bueno, eso, pero de todas formas, eso no está hoy necesariamente. No está, bueno. Busquemos en otro lado. Por eso, no está. No está, pero digo que porque hay un consenso, insisto yo, construido en el último tiempo, en que hubo demasiados privilegios de las mayorías populares. Está discutido históricamente esto, ¿no? Que son los que trajeron los problemas económicos. Y mirá a dónde voy. Al año 2013, y no sé si vamos a tener de acuerdo, cuando Cristina Kirchner dijo hay que cobrarle impuesto a las ganancias a los trabajadores que ganan mucho dinero porque son privilegiados, y uno decía, el salario no es ganancia, te decían, pero ¿cómo? Vos no querés ser solidario, etcétera, etcétera. Bueno, yo empiezo a que se empezaron a sembrar ideas de ese tipo, en la cual el sindicalizado es privilegiado, después el estatal es privilegiado, después viene por vos, viste, como la parábola, digamos, ¿no? Entonces me parece que, y durante el tiempo, entonces la idea, el ajuste fiscal, que el ajuste fiscal es este que está acá. Nadie dice cobrémosle a Roca, al campo, a esto, lo otro, digamos, no, como, claro. ¿me entendés? Que se ajusten ellos. Cuando se dice ajuste, es este ajuste. Bueno, esa es una alternativa, eso digo, ¿no? Bueno, pero plantea claramente eso, ¿no? Seguro. Hay otra forma de ser. Bueno, hay que ajustar arriba, no abajo. Sí, Seguro. pero Ahora, no es que uno lo plantea y gana un diputado. No, y, lo sé, obviamente que requiere de una actividad parlamentaria, extraparlamentaria, social y un convencimiento ideológico, porque lo que yo creo que hizo Milei, recosechando todas estas ideas, es convencer ideológicamente a un sector, o quizás resignar a políticamente a un sector o ideológicamente a un sector por una salida neoliberal popular. Porque se hizo popular por lo menos coyunturalmente, digamos, ¿no? Yo venía discutiendo sobre el déficit fiscal con el chofer del Cabify, y él me decía que no, que para él tiene que bajar un punto más. No. Obviamente que no discutía eso, pero quiero decir que sí el consenso instalado de que, bueno, probaron con tantas cosas, inflaron tanto el Estado, me prometieron que no me estaban ajustando mientras me estaban ajustando. Bueno, yo uso esta figura, ¿no? Entonces vino el que dijo, che, yo voy a hacer el ajuste que va a terminar con todos los ajustes. ¿Viste como la promesa de las guerras mundiales? Voy a hacer la última guerra, venía la guerra conmigo, morí en la guerra conmigo, porque esta va a ser la guerra que va a terminar con todas las guerras. Entonces dijeron, bueno, qué sé yo. Si me dijeron tantas cosas, por eso digo la bronca, es bronca y hay una racionalidad también. Porque si no también lo manipulan los medios, lo manipulan los streaming, no sé, ¿entendés? Entonces no tiene. Y hay una racionalidad. Bueno, yo creo que hay una batalla previa, ideológico, política, y aparte, una experiencia. También una experiencia, digamos, ¿no? De la sociedad argentina o del sector que se opone, que es un montón. Sí. Porque tuvimos todo este tiempo explorando la cabeza de los incels, ¿viste? ¿Qué tienen los libertarios en la cabeza? ¿Qué sé yo qué tienen? Pero también hay un montón de sector que está como a la intemperie de un plan, no solamente político, sino social, de enfrentamiento. Bueno, el jueves hay una marcha muy importante por si quiere vetar esto. Y yo digo, qué sé yo, si el jueves no se convierte en algo que unifique, digamos, ¿no? Pero digo que, no quiero hacer una respuesta simplista, digo, incluye muchos factores que el desmembramiento de la discusión favorece al universo de ideas que plantea Milei, ¿no? Después hay como un gran elefante que es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y que siempre que se habla del fondo es, bueno, ¿cómo lo renegociamos? Ahora empiezan a trabajarse algunas alternativas, empiezan a suceder algunas cuestiones de decir, che, esto va a ser impagable. Esto así como está, con el Fondo Monetario Internacional como tutor de las cuentas, es verdaderamente inviable cualquier programa, ¿no? El de Milei y cualquier otro. ¿Qué hay ahí en esa lógica de cara a lo que viene, ya más allá de lo que haga el gobierno, pensando en ideas a futuro de qué sucede en esa dinámica de tutelaje permanente con el fondo? Sí, yo creo que tenés razón vos, que está como olvidado.
como olvidado que es... O estamos acostumbrados. O estamos acostumbrados, pero que es una... olvidado en el debate público, Sí, ¿no? sí, En el grueso del debate público. O más bien lo damos como un dato. Sí. Como porque parte del déficit, a algún lado se va la guita también, ¿no? Parte, digo, el déficit de dólares en este caso, ¿no? Por ejemplo, ahora, estos días, no sé si el mismo día de la independencia... 4.500 millones de puso dólares. mucha guita. De una deuda que ya se pagó, de una deuda que es ilegal, de una deuda que hasta tiene una categoría jurídica como odiosa, no solamente sentimentalmente que lo es, sino con una categoría jurídica como odiosa. Entonces, como, sí, ponerla en discusión, creo que de mínima ponerla en discusión, para tampoco ser panfletario, sino no paguemos, ponerla en discusión y que generar otro tipo de consenso alrededor de ese punto, me parece que es importante. Ahora, una cuestión que señalaba Guido, y quiero una reflexión más general, dice, es un problema mundial, y es verdad, un sistema social para el cual que la gente envejezca y siga viva es un problema. Es impresionante lo que estamos discutiendo. Sí, tremendo. O sea, que mi abuelo siga vivo es un problema económico, digamos, ¿no? Bueno, el otro día que no está vivo aparte. Pero bueno, en este caso no, quise hacerlo más sentimental y no tengo abuelos para... Pero bueno, no, pero los abuelos de mucha gente. Se escuchó el otro día, perdón, al margen, en uno de esos streams oficialistas, la justificación de un pibe que decía, mi abuelo no llega con la jubilación y está saliendo a la calle a manejar un Uber y está bien. Claro. En el canal de Fantino. Sí. Efectivamente, yo creo que esa es su batalla cultural. Porque ¿sabe qué pasa? Yo creo que eso no es el promedio de la sociedad argentina. No solamente argentina contenciosa, sino igualitaria. Algo aprovechó del igualitarismo argentino Milei cuando llegó, cuando dijo casta versus pueblo. Fue un gran lector de Laclau, que no lo habrá leído nunca, digamos, ¿no? Pero de Ernesto Laclau, tuvo un momento de significante vacío. ¿Quién era la casta y quién era el pueblo? Y él logró esa... ahora, por los mismos problemas que tienen muchos de los Laclau, después cuando tienen que resolver los problemas concretos, lo sustancial, ahí tienen un problema, ¿no? Pero yo creo que estamos todo el tiempo remitiéndonos a un balance, que es así. ¿Por qué se perdió las elecciones, el Frente de Todos? ¿O por qué ganó Milei? ¿Por qué ganó Milei? Sí. Y creo que hay que rediscutir ese consenso, es decir, ¿por qué no supimos hacer el ajuste a tiempo? Esa es la discusión. Lo que él hizo, lo que él hace a las patadas, tendríamos que haberlo hecho retocando así. Y esto se discute desde hace un montón de tiempo. Hay un libro que se llama La caída de Pablo Harchunov, que es un libro literario pero documentado sobre el segundo gobierno de Perón. Y ni Perón lo pudo hacer. Perón tuvo un problema cuando fue a su plan de estabilización y le fue así, digamos. Entonces, ¿qué se deben creer más que Perón? Digamos, ¿no? Desde ese punto de vista, que yo le tengo un respeto, aunque como no coincido ideológicamente, obviamente, pero digo que me parece que es un poco la hora de patear. La izquierda lo intenta hacer, no sé si con éxito o con el éxito que corresponde, aunque Alejandro Vilca sacó el 25% de los votos en Jujuy, cuando Milei sacó el 17% en la capital. Claro, el fenómeno Vilca no era fenómeno Vilca, porque para el mainstream el fenómeno estaba lejos para es mejor, claro, estaba muy lejos, era muy oscuro, Coya encima, barrendero, claro. Obviamente que no da para fenómeno, pero puede ser para fenómeno. En su momento Nico del Caño en Mendoza, 15% de los votos, antes en Salta, o sea, la izquierda tiene una presencia también acá. Digo porque no es solamente el outsider que surge y aparece como en los casos que estamos discutiendo, Janet Jara en Chile, que ganó la interna del Partido Comunista, ¿contra quién? Contra su Alberto, que me perdone Boric, que tanto lo festejaron, pero están todos rebelándose contra sus Albertos. Mandani en Estados Unidos también. Y la izquierda inglesa, que rompió una dirigente muy fuerte del Partido Laborista, y se está rearmando la izquierda inglesa contra su Alberto, que es el Partido Laborista que gobierna hace un año y dice no podemos aumentar las jubilaciones, no podemos... Entonces, y Brasil, traigo las experiencias internacionales, cierro con esto, perdón que estoy hablando mucho, y Brasil tiene una gran discusión ahora, que armó una gran coalición, se unieron Lula y su Macri, el Macri brasileño, o su Rodríguez Larreta, pongámoslo para que sea más amable. Y Bolsonaro la está peleando, ¿eh? A pesar del juicio y todo lo demás, el bolsonarismo la está peleando. Entonces, si vamos a ir a decir, bueno, construyamos una alternativa que tome estos puntos, que ajuste pero no tanto y todo lo demás, capaz que la tenemos a Villarroel en 4 años, que ya se está preparando. Claro. Pero no es, estamos llegando a una situación límite, para mí, en la cual
las soluciones, perdón, me parece una discusión simplemente, las soluciones reformistas de retoque, Milei las vino a poner en cuestión. Yo voy a hacer una contrarrevolución, dijo, no voy a hacer una contrarreforma, gradualismo, yo hago una contrarrevolución y con todo lo que eso requiere, la violencia, los muertos si son necesarios, etcétera, porque Pablo Grillo estuvo ahí, no estoy exagerando, digamos, ¿no? Entonces yo creo que del otro lado, o es esa respuesta contundente, o cedámosle la hegemonía, en este caso sí, por 20 años, digamos, ¿no? Yo les agradezco mucho a los tres que hayan venido, interesantísimo. Gracias a los tres por haber venido. Gracias. Fer,